¿Me escuchan? Ahora sí, Sí, Lisa. sí. Sí, Sí. Bien. Eh, Vamos a compartir. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo con ustedes? sí, dice. ¿Están viendo los mecanismos de defensa y el desiderativo? Sí, Sí, Lisa. dice. Se ve la diapositiva. Bien. Dice. Ahora quisiera de que ustedes me pregunten aquello que crean conveniente. Vamos a repasar lo que ayer hicimos en forma rápida y tal vez salgan cosas que al principio, el día de ayer, no hayamos tocado. Recuerden de que el cuestionario desiderativo es un test estructural que evalúa la fortaleza de la personalidad, despertando los mecanismos de defensa porque sitúa al sujeto frente a una muerte fantaseada. Se reta, se desafía, se provoca al individuo para que se defienda y se lo debilita a un grado máximo con el fin de observar la fortaleza de su personalidad. Ahora, ¿qué es lo que buscamos? Dentro de un diagnóstico correcto, siempre buscamos tres estructuras de la persona, tres eh, características estructurales. Una es la estructura, que puede ser neurosis, psicosis, perversión y psicopatía, es decir, cómo estructura yo, superior y ello se conjugan dentro de lo que es la neurosis, la psicosis, la perversión y la psicopatía. Otro que es el funcionamiento, o sea, cuando el sujeto enfrenta determinados obstáculos, determinados hechos en la vida y los elementos y los mecanismos de defensa no característicos de él no funcionan, pues se va y apela a los mecanismos más funcionales que le permiten todavía adaptarse al mundo circundante. Y por último tenemos los rasgos, y los rasgos son aquellas características que no con mucha frecuencia apela la persona. La única forma, una de las formas más tradicionales que los psicólogos tenemos para llegar a un diagnóstico es despertando las defensas y obviamente correlacionando esto con la historia clínica y en la historia clínica los síntomas clínicos que se presentan. Seguidamente vamos a ver cómo evaluamos estos mecanismos de defensa en el desiderativo y vamos a ver de que la forma de evaluar es bastante característica. O sea, no depende mucho ni de la respuesta, o sea, de lo largo, de lo extenso que sea la respuesta, no depende. Resulta de que nosotros podemos tener una respuesta muy cortita, donde vamos a tener, por ejemplo, paloma, y ayer les decía paloma o cualquier ave, de por sí ya es un símbolo de evasión. Y
el individuo me puede decir, el sujeto testado me puede decir paloma porque vuela. Acá hay un símbolo que es ya evasivo y porque vuela otra vuelta evasión. Entonces, todo esto es evasión y el cuadro es fóbico. Acá no me cuentan 1, 2, no. Toda esta frase es un solo mecanismo, evasión, y el cuadro es fóbico. Luego viene, puede ser una respuesta larga y tener un solo mecanismo. Por ejemplo, una rosa por ser linda, gusta y llama la atención siempre por su belleza. Es un solo mecanismo, seducción y cuadro histérico. Ustedes dirán, rosa de por sí es histeria, por ser linda, o que es seducción. Perdón, rosa de por sí es seducción. Por ser linda, seducción. Gusta, seducción. Llama la atención, seducción. Siempre por su belleza, seducción. Por lo tanto, toda esta frase enorme, bueno, hay frases mucho más grandes, pero contamos como un solo mecanismo que es seducción y el cuadro es la histeria. Ahora, una respuesta puede tener varios mecanismos. Por ejemplo, una hermosa planta trepadora que sea fraganciosa, imponente y adorne las paredes. Una hermosa es seducción, el cuadro es histérico. Planta trepadora es identificación proyectiva evacuativa, el cuadro es psicopatía. Fraganciosa es somatización, el cuadro es histérico. Imponente, o sea, el imponente es una forma de identificación proyectiva evacuativa también, y el cuadro es psicopatía. Muchos preguntarán, ojo, ¿en qué se diferencia la identificación proyectiva evacuativa de la identificación proyectiva simple? Eso lo vamos a ver la próxima semana. La próxima semana nuestro tema se llama la identificación y las catexias positivas y negativas del desiderativo. Ese va a ser el temazo de la próxima semana. Sin embargo, voy a responder un poquito a esta inquietud que yo misma la he planteado. La identificación proyectiva evacuativa ha sido un mecanismo que ha sido identificado como característico de la psicopatía. El psicópata tiene por característica un superior que aparece y desaparece, es decir, reglas que la persona puede parecer la persona más reglada del mundo y sin embargo no tener piedad, no tener consideración, respeto por las personas. ¿Por qué? Porque el gran don que tienen, entre comillas, es el querer dominar y manipular a las personas. Y para dominar y manipular, quieren siempre imponerse, quieren siempre penetrar como la planta trepadora, agarrar, manipular. Y por eso es de que el psicópata, bueno, la característica, la gran característica del psicópata es que tiene
un superior muy especial y no tiene culpa. La gran característica es que ese superior que aparece y desaparece, aparece y desaparece, no genera culpa. Por lo tanto, el psicópata puede ser una persona muy cruel y sin ningún tipo de arrepentimiento. Entonces, por ejemplo, entonces acá tenemos una respuesta larga con numerosos mecanismos de defensa. Ahora, ¿cómo los identificamos? Acá, indudablemente, la identificación tiene que pasar por el dominio de los contenidos teóricos. Necesitamos leer mucho sobre los mecanismos de defensa, cómo funcionan y las características de cada cuadro. No se olviden, cada cuadro tiene sus características y debemos estar al tanto porque, chicos, ningún cuadro se nos presenta puro. La característica nuestra de los seres humanos es de que mezclamos distintos mecanismos con el fin de adaptarnos a nuestro medio, combinamos y por lo tanto tenemos que saber la característica de cada cuadro. Sin embargo, el cuadro es la estructura base, es decir, aquella estructura que va a permitir o estar muy bien adaptado a la realidad o no. Necesitamos, por último, relacionar la historia personal de nuestro testado y los motivos, tanto motivos de consulta que muchas veces han escuchado decir en múltiples ocasiones y múltiples cátedras, que el motivo de consulta consciente no siempre coincide con los motivos de consulta inconsciente. Tenemos además el cómo procedemos con lo cuantitativo. Recordemos que el test desiderativo tiene la gracia de ser tanto cuantitativo como cualitativo. Y lo cuantitativo me da la estructura, el funcionamiento y el rasgo. Por lo tanto, el cuantitativo es muy importante y el saber contar las defensas y los cuadros a los que pertenecen esas defensas son conductas muy importantes que ustedes tienen que adquirir, aprendizajes que ustedes tienen que adquirir. Al ser seis catexias, 3 positivas y 3 negativas, chicos, las catexias, el hecho de que sean 6 ya nos marca un límite. Por lo tanto, de lo que se trata es de observar cuántas defensas emite una persona dentro de los límites de la catexia. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros hacemos y que ustedes esto, por ejemplo, no lo van a encontrar en los libros? Existen algunos mecanismos que son comunes a distintos cuadros. Por ejemplo, la negación. Vamos a ver qué pasa con la negación. Hay negaciones que pertenecen a estructuras psicóticas. Estas tienen las siguientes características. Son respuestas que tienen poca consistencia con la realidad y obviamente en la psicosis no hay represión.
Por lo tanto, las negaciones psicóticas van a ser, muchas de ellas, por ejemplo, una negación de nuestra consigna. Nosotros decimos, señor, señora, si usted pudiera dejar de ser persona, ¿en qué le gustaría convertirse? Y nuestro testado responde, no me gustaría ser político. ¿Qué está pasando? Está negando la consigna, no se está sometiendo a nuestra regla. La consigna es mi ley y la persona no está sometiéndose a mi consigna. Como es una negación tan directa y con tanta falta de sometimiento a la ley, el no acatar la consigna, chicos, es una negación psicótica, es una negación muy débil, es una negación que yo la llamo entre nosotros, entre los alumnos, la llamo negación perceptiva. Es como si negara totalmente la orden inmediata de mi consigna. Y entonces eso es bastante grave y por lo tanto ese tipo de negación es una negación muy débil. Es una negación de tipo psicótico. Entonces voy a poner ahí negación perceptual, aunque negación perceptual no existe, ¿no? Es negación simplemente. Pero para que yo me dé cuenta de que no es una negación neurótica, sino es una negación psicótica, entonces voy a poner negación perceptual porque no se sometió a mi consigna, no se sometió a mi regla. Y entonces es una negación muy débil, muy arcaica además. Y obviamente va a tener poca consistencia con la realidad porque no está sometiéndose a la ley, no está respondiendo lo que se le pide en el desiderativo y obviamente no hay represión. En cambio, ¿qué pasa con las negaciones que son neuróticas? Tienen lógica y criterio de realidad, existe represión y acompañan a diversas estructuras neuróticas. No es exclusiva de alguna de ellas, aunque se presenta con mayor frecuencia en la obsesividad. ¿Qué pasa con las negaciones neuróticas, chicos, dentro de ya un contexto de toma del desiderativo? Son negaciones que aparentemente son lógicas, ¿no? No, por ejemplo, no quiero ser barro porque el barro ensucia, ¿no? Pero no me gustaría, no quiero, el no asumo es ya una negación. Por lo tanto, las negaciones neuróticas son un tanto más lógicas. Ojo, estoy recalcando que el sujeto puede decir no quiero, es decir, como si no ha hecho la disociación instrumental, o sea que también es una defensa. La disociación instrumental es el dar dos pasos atrás para objetivar de que este es un test en la que fantaseamos, lo ponemos en forma de fantasía al sujeto frente a la muerte. Y cuando el sujeto no puede disociarse, no puede agarrar y decir, no, no quisiera ser, o sea, ¿en qué no quisiera ser? Y cuando el sujeto no dice, cuando el sujeto dice barro o suelo
¿Por qué? Porque está abajo, porque mancha, porque es sucio, qué sé yo. Nosotros tenemos que esperar cierta distancia. Si la respuesta es que a mí no me gusta, entonces, claro, hay una negación, pero también hay una falla en la disociación instrumental. Ahora vamos. Y otros mecanismos neuróticos, perdón, acá esto es muy importante, acompañan a diversas estructuras neuróticas. Pueden aparecer en la histeria, la negación neurótica puede aparecer en cualquiera de las estructuras. En la histeria, en la obsesividad, es más frecuente en la obsesividad, pero también puede aparecer en otros cuadros neuróticos. Ahora, y otros mecanismos neuróticos que también nos causan alguna dificultad en el conteo de las defensas. Como ya les he explicado, dentro del conteo, dentro de la parte cuantitativa del test desiderativo, tenemos que saber contar las defensas. Y algunas nos causan algún tipo de dificultad. Por ejemplo, las intelectuales y las racionales. Ayer me di cuenta de que no les había explicado muy bien. Las intelectuales es cuando el sujeto dice quiero hacer un libro para que las personas aprendan de mí. Esa es una defensa intelectual. O una defensa intelectual es, como Freud dijo, hay que rechazar la pulsión, por ejemplo, ¿no? Freud lo dijo y entonces la persona no quiere comprometerse, no quiere comprometer su emotividad con la respuesta y entonces agarra y pone al frente alguna teoría, pone al frente algún autor, pone al frente algo intelectual. En cambio, las defensas racionales son aquellas que discurrimos racionalmente en nuestras respuestas. O sea, no quisiera ser la suela del zapato de nadie, porque la suela del zapato está en contacto directo con el suelo tiene muchos microbios y está en la parte de un submundo muy particular. Todo eso para decirnos que no quiere ser la suela del zapato. Es decir, chicos, pero ¿qué ha hecho? Ha discurrido, ha sido todo un proceso aquel planteamiento que nos ha dado del porqué de la respuesta. Recuerden ustedes, ¿no? Cuando nosotros hacíamos genética, hablábamos de las respuestas lógicas o de los pensamientos lógicos. Y un pensamiento lógico es, por ejemplo, Pedro es hombre, los hombres son mortales, ergo Pedro es mortal. Bueno, las defensas racionales es similar a ello. O sea, no me gustaría hacer suela porque está en contacto con el suelo está en contacto con los microbios, por lo tanto, suela no por microbios, es decir, es algo que va discurriendo, es todo un proceso. Entonces ya saben la diferencia entre las intelectuales y las racionales. Estas defensas intelectuales y racionales son características de los cuadros neuróticos.
muy características de los cuadros neuróticos. Pueden aparecerse también en la histeria, en la obsesividad, en la depresión, en la fobia, siguiendo a la nomenclatura freudiana. También aparecen en algunas clases de psicosis. Algunas clases de psicosis son peculiares porque solamente se despierta el núcleo psicótico con determinado tema. Hay psicóticos que son muy cultos, que son muy leídos, que son muy estudiosos, pero en cuanto, y cuando tú hablas de todo lo que él ha ido construyendo como bagaje de su intelectualidad, te parece totalmente lógico y tú incluso empiezas a preguntarte, ¿y por qué este tipo está acá en el manicomio? ¿O por qué este tipo está en un hospicio, recluido en un hospital psiquiátrico? Pero ahí está, en cuanto tocas, por ejemplo, su delirio místico, ¿no? O sea, don Jorgito ¿qué está usted? Había un ingeniero, les contaba ayer, que hablaba, pero totalmente, en una forma totalmente lógica. Y cuando yo voy y digo, pero ¿por qué este tipo está acá? Pero sí es totalmente lógico, racional. A ver, háblale de qué está construyendo. Entonces, don Jorge, ¿qué está construyendo? Una casita en el cielo. Una casa en el cielo, Dios me ha ordenado de que haga una casa en el cielo. Y yo la hago a través de mis pensamientos y demás. Y acá no me creen de que yo tengo contacto directo con Dios y Él me habla acá en la cabeza y yo, o sea, y nadie me cree. No, bueno, entonces ustedes ven de que parecería de que hay formas muy racionales de alguna psicosis y sin embargo, cuando tocamos los núcleos que denotan su enfermedad, pues vamos a tener que estas racionalidades, estas defensas que son muy racionales, no tienen asidero lógico, real, y les permite incluso enriquecer su fantasía y desprenderse de la realidad. ¿Cómo contamos? Cuando una respuesta del desiderativo es compleja y tiene muchos mecanismos, debemos proceder de la siguiente manera. He utilizado el mismo ejemplo anterior, pero acá está una rosa por ser linda, gusta y llama la atención siempre por su belleza. Acá subrayo, todo es seducción. Por lo tanto, todo es un solo mecanismo, por más larga la respuesta, y el cuadro es histeria. Entonces se cuenta un solo cuadro. Se cuenta un solo cuadro que pertenece a esta seducción, por más de que la respuesta haya sido larga. En cambio, si hubiéramos tenido este mismo caso con alguna interrupción de algún otro mecanismo por medio, por ejemplo, una rosa por ser linda, olorosa, es útil para la industria, llama la atención siempre por su belleza. Ojo, acá esta persona ha cortado la inspiración de su seducción por algo de utilidad.
Y por lo tanto esto se califica así. Mecanismo de seducción es una rosa por ser linda. Mecanismo de somatización es olorosa. Esto, por más de que sea dos mecanismos, una de seducción y otra de somatización, las dos pertenecen al cuadro de la histeria. Ahora, tenemos el mecanismo de identificación proyectiva, que dice, es útil para la industria. Acá hablábamos ayer y me decían, muchas veces cuando se pone en situación de utilidad, cuando proyecta alguna identificación por ser útil, puede ser o depresivo puede ser aislamiento o puede ser identificación proyectiva. ¿Por qué acá lo pongo como identificación proyectiva? Porque está implicado el otro. Es decir, es útil para la industria no tanto, pero acá llama la atención siempre por su belleza. Al llamar la atención, ¿a quién llama la atención? Al otro. Por lo tanto, esta es identificación proyectiva y no es aislamiento. Vieron de que tenemos que analizar muchos factores, pero digamos de que acá hemos tenido, es útil para la industria, punto, y ahí se terminó. Entonces, esto de es útil para la industria lo pongo tanto como aislamiento como identificación proyectiva. Después, esto va a desempatar el que mayor cuadro tenga. Es decir, vamos a ver, de todas formas, vamos a ver, puede ser totalmente un mecanismo totalmente de aislamiento o de identificación proyectiva, pero en todo caso es el cuadro de depresión. En todo caso es depresión. El mecanismo después viene, el mecanismo de seducción, llama la atención siempre por su belleza, donde llama la atención a quién, al otro. Por lo tanto, es histeria. No se olviden de que en la histeria la persona se pone como falo del otro, por lo tanto acá está implicado el otro. Y acá los últimos cuadros, una rosa por ser linda olorosa va a ser histérico, el cuadro histérico es útil para la industria, el cuadro es depresivo y llama la atención siempre por su belleza, el cuadro otra vuelta es histérico. Fíjense, si no hubiera sido cortada la oración, si no hubiera sido cortada la oración, por esto hubiera sido simplemente una histeria, un cuadro histérico. Pero como hay en medio, ha sido cortada la oración por esto, entonces tenemos dos histéricos, dos cuadros histéricos y un cuadro que responde al cuadro depresivo. Y bueno, ¿cuántos mecanismos conocemos? Los más comunes son los que generalmente mencionamos y que están en toda la literatura que les hemos dado esta semana, pero además me preocupé por buscar algunos videos para que ustedes vean sobre mecanismos de defensa y hay un video más que les voy a mandar hoy día sobre intelectualización y sexualización. Pero existen muchos más. Por favor, los reto, los desafío para que ustedes
me busquen los cuadros más más raros que podamos encontrar. Entonces, el desafío de la semana, identificar los mecanismos de defensa en general, pero en particular busquen aquellos cuadros que son un tanto raros. Y acá debemos enfrentar todos los desafíos, chicos. Es un desafío llevar esta materia, a través de la virtualidad. Pero lo tenemos que hacer. Bienvenido desafío. Es el reto, la provocación que tenemos y que va a durar hasta el 28 de diciembre. Bueno, va a durar antes porque yo hasta el 28 ya tengo que ver sus notas y ya saben de que es simplemente la sumatoria de todos los trabajos que han presentado. Bien, he vuelto a repetir el tema de ayer, por si acaso algunos no hayan venido, y vieron de que un tema nunca se repite igualito. Siempre hay cosas que uno añade y en la diversidad está el aprendizaje también. Y tal vez me he detenido un tanto más en la explicación, por ejemplo, de esto de intelectualización y racionalización. Ahora, ojo, que en algunos escritos ustedes van a encontrar que intelectualización y racionalización dicen es lo mismo. Nosotros decimos no. Intelectualización, ya les he dicho, ¿no? Es poner al frente como escudo el pensamiento del otro, lo que dijo otro, o el libro que, o en mi carrera, en mi profesión. Esa es intelectualización. En cambio, en racionalización, ya les he dicho, hay todo un proceso. El sujeto discurre de un pensamiento a otro, a otro, a otro, para justificar su elección. Y chin chin, chicos, este es el tema de esta semana, y yo quisiera de que si ustedes tienen preguntas como ayer surgieron, ahora quisiera ver si hay otras preguntas. Acá estoy. Lice, buenos días. Yo tengo una pregunta. Es respecto a la negación, de la negación psicótica y de la negación neurótica, ¿no es cierto? Usted me explicó que en ambos hay negación, entonces lo que nosotros tenemos que aprender sería distinguir cuándo es negación psicótica y cuándo es neurótica. Sin embargo, mi pregunta, en la negación psicótica, bueno, es más sencillo, ¿no? Porque en realidad es una negación a la consigna que hace, una negación deliberada a la consigna que le estamos planteando. Pero mi pregunta es más que todo a la negación neurótica, ¿no? No me quedó muy claro, por ejemplo, cuando el sujeto no puede disociarse, esto es porque en las catexias negativas, digamos, el sujeto siempre va a querer negar algo que no quiere hacer. Entonces eso me confundió un poquito. No sé si me lo podría explicar un poquito más. Perfecto. Les he dicho una de las consignas, ¿no es cierto? Les he dicho, ustedes tienen que escribir todo lo que el sujeto dice
todo. Si el sujeto agarra y dice, o sea, en las catexias negativas, si usted pudiera dejar de ser persona, ¿en qué no le gustaría convertirse? El sujeto piensa y dice, no me gustaría ser, a ver, me voy a acordar, ayer justamente tuve un paciente que le tomé esto y me dijo que no le gustaría ser político. Por eso me acordé de político, pero esa es una negación psicótica. Agarra y dice, en un tigre, dice en un tigre, o sea, está respondiendo a mi catexia negativa. Yo le pregunto por qué. Porque a mí no me gusta el tigre porque es muy feroz. Porque a mí no me gusta. Entonces, ahí no ha habido disociación instrumental y tampoco ha habido ha habido una negación. A mí no me gusta. Otra cosa es que diga en un tigre porque es un animal muy feroz. ¿Ves la diferencia, Israel? Al decir a mí no me gusta, o sea, o no quiero o no me gusta, esta es cuando hay una imposibilidad de tomar distancia. Te estoy invitando a fantasear y el neurótico fantasea. Ahora, el neurótico que necesita de nuestra ayuda fantasea también, pero a veces esta disociación instrumental le cuesta mucho, se mete mucho en el test y no logra esa disociación instrumental. O sea, nosotros como psicólogos múltiples veces tenemos que pensar en esta disociación instrumental, porque nuestra función es empática y muchas veces tenemos que tomar distancia. No consigo trabajo, distancia. No puedes tú hacer de vocero o de vocera de tu paciente que no consigue trabajo. Entonces, Israel, no sé si me dejé entender. Una cosa es que diga, no quiero ser una, o sea, fiera feroz, no quiero. Y otra cosa es que diga fiera feroz como el tigre. ¿Me dejé entender? Cuando ustedes vean que dice hay un no quiero, que lo ha dicho la persona, entonces lean bien, porque si bien es negación, ¿no? Vamos a ver si es real, si es lógica y si más bien es una falla en la disociación instrumental. Lice, entonces, por ejemplo, si me dijera la suela de un zapato, entonces una opción sería porque todos lo pisotean, entonces ahí está, sería algo, no sería una negación, digamos, neurótica, pero si me dijera porque no me gustaría que me pisen todo el tiempo, ahí habría un involucramiento de la persona, ¿no es cierto? Exacto. Basta que digan no, chiquitos, ya empiezan a analizar sobre la negación. ¿No? O sea, basta que digan no, que analicen.
O sea, tu ejemplo ha sido bueno. Hay negación cuando no me gusta porque no quisiera que me pisoteen. Entonces, hay negación, pero no hay tampoco, ahí falló también la disociación instrumental. Lo entendiste, Israel, así es. Gracias, Liz, ahora sí quedó claro. ¿Más preguntas? Liz, perdón por molestarlo una vez más. Tengo una última pregunta. Adelante, no me molestas. Por ejemplo, cuando la persona ya no puede responder, ¿eso sería algún tipo de negación ya a la consigna, por así decirlo, cuando ya no puede dar una respuesta? Eso se llama shock o bloqueo. En desiderativo, el shock o el bloqueo es lo mismo. O sea, ustedes van a aprender en técnicas proyectivas 3, van a aprender el Rorschach, y ahí van a ver de que el Rorschach tiene diferenciada estas categorías, el shock y el bloqueo. A ver, ¿cuándo es shock y cuándo es bloqueo, chicos? ¿Quién quiere hablar? Ayer estudié toda la tarde. Vine al examen, he visto la pregunta, ayer he estudiado, yo la sabía. Y blanco, mi mente en blanco. ¿Qué es eso? Diego, ¿Bloqueo Israel, sería? bloqueo. He bloqueado el contenido. He bloqueado el contenido. Lo tenía, pero lo he bloqueado. ¿Por qué? Porque me estoy auto boicoteando, porque la represión, porque esto, porque lo otro, por 20,000. Ese sería bloqueo. Ahorita, ojalá que nunca, pero se cae una casa y yo estoy al frente de ella. ¿Qué hago? Me quedo. Lela, ¿qué es eso? ¿Bloqueo bloqueo o shock? Sería shock. Parece que Israel eres mi único alumno. No sé qué hacen María José, Andrea, Dayana, Catherine. Por favor, es shock. A ver, cuando ustedes ven, por ejemplo, esto ha sido muy elocuente si no se han dado cuenta. Últimamente se ha repetido mucho la historia del 11 de septiembre. Y recuerden de que en el 11 de septiembre las filmaciones eran de gente que ustedes piensan de que estaba histérica, lloraba, se estiraba los cabellos. No. Eran masas de personas silenciosas, no sé si han visto cruzando un puente a pie, pero algunas estaban en tal estado de shock que ni siquiera hablaban. Después del atentado en España, el atentado al tren en España, no sé si vieron las filmaciones, viene el atentado, se suscita todo en la tragedia
y habían personas que deambulaban como Walking Dead, así muchos ensangrentados, muchos mal con los vestidos rotos y deambulaban pero sin rumbo. Algunos se sentaban en la vereda, ponían sus manos así. Eso es shock, chicos. Cuando viene algo del mundo externo y que nosotros no estamos preparados para ello, es shock. Por lo tanto, alumnos míos, estudiantes de Proyectivas 2, tenemos que saber diferenciar, y esto lo vamos a ver más en detalle en Proyectivas 3. Acá, shock o bloqueo es lo mismo en el desiderativo. Y mañana lo voy a hacer el video, pero el lunes ustedes tendrán el nuevo capítulo que es la semana. El lunes empezaremos con la semana de la identificación proyectiva, más el cómo se toma. Y cuando hay un shock o cuando hay un bloqueo, que en desiderativo es lo mismo, en Rorschach no, en desiderativo es lo mismo, lo que vamos a hacer es ver cómo procedemos con el test. Cuando hay un shock, en cualquiera de las catexias, adelanto un poquito, cuando hay un shock en cualquiera de las catexias positivas, pasas a las negativas. Y cuando hay un shock en cualquiera de las catexias negativas, suspendes la prueba. Ahora, el shock es, yo te diría, la negación máxima a tu identidad, ¿no? O sea, no van a poner shock igual negación, no. Simplemente hay shock, bloqueo, no pudo, la persona no pudo sacar a relucir sus mecanismos de defensa, ni tampoco pudo depositar sus pulsiones en un objetivo de identificación, en un modelo. Entonces, hay mucha suma debilidad yoica. Israel, la debilidad yoica de las personas que presentan shock es muy grande. Ya es, cuando hay debilidad yoica, el diagnóstico es prepsicosis. Ahora, ¿cuándo se va a psicotizar la persona? ¿Mañana, tarde o nunca? No sabemos. O sea, es igual como cuando el médico te dice su diagnóstico es reservado porque está grave. Y ustedes, ¿y cuándo se va a morir? O sea, el médico no es Dios, ¿no? Dios es el único que sabe. Entonces, puede que se muera mañana, pasado mañana, seguro algún rato, pero no puedo ni siquiera decir se va a morir, porque tal vez suceden todavía milagros, ¿no? O sea, nosotros también. En un principio, chicos, cuando yo estaba en el lugar de ustedes, cuando yo me estaba formando, mis compañeros y yo nos sentíamos muy movilizados cuando encontrábamos un desiderativo en el que había el shock o el bloqueo. Agarrábamos y decíamos, wow, este señor directito al Pacheco. Bueno, yo estudié en la Argentina, directito al Borda. Borda es el hospital más grande a nivel nacional de enfermedad mental, que acoge a enfermos mentales. Entonces, pero no, o sea,
De repente la vida es tan benévola para esa persona que pese a tener una estructura débil, jamás se va a psicotizar. O lo contrario, esa persona débil tiene que enfrentar un tropezón en la calle y ya se despierta toda la crisis psicótica, ¿no? O sea, ni siquiera esperamos un gran obstáculo, la muerte de su mamá, de su papá o la caída del puente del Chapare, ni siquiera es un gran obstáculo. Basta un tropezón en la calle para que se despierte toda la crisis. Pero no sabemos si se va a despertar o no. Por lo tanto, sí, lo único que sabemos es de que esa persona presenta una fortaleza yoica muy débil, que no tiene fortaleza yoica. Te contesté, Israel, ya estoy adelantándome un poco a la clase de la próxima semana. Sí, Lice, ya me quedó más claro el asunto. Ya te va a quedar más claro la próxima semana cuando empecemos con el tema. Voy a colgar el tema de la semana el domingo en la noche, por lo tanto, si ustedes tienen tiempo, domingo siempre es aburrido, por lo tanto pueden hacerlo. Más preguntas. Lice, buen día. Buen día. Tenía una duda. Isabel. En relación, digamos, sería una forma de negación, por ejemplo, si la persona nos dice porque sí o no sé, por ejemplo. Sí, sería una forma, o sea, a ver, fíjense, es distinto decir, quiero ser un picaflor porque va de flor en flor, porque es además muy colorido, o sea, una defensa así bien histérica, ¿no? A decir que quisiera ser un picaflor. ¿Por qué? Porque sí, porque sí. Y tú tienes que un poco insistir, pero ¿por qué? No te olvides, bueno, esto también en la semana que viene vamos a ver cómo se toma y ahí está el tiempo de reacción. Cuando tú ya le preguntas por qué, ya no, ya el tiempo de reacción ha pasado, por lo tanto en el por qué puedes tardarte, puedes preguntar y pedir explicaciones, ¿no? Por lo tanto, si tú agarras y dices, y te dice la persona, ¿por qué sí? Bueno, pero ¿por qué? Porque sí. ¿No? Porque por algo se está identificando con el picaflor. Puede ser por el color, puede ser por la evasión, puede ser porque el picaflor de por sí son dos, otra vuelta, pueden ser dos mecanismos. Uno, el mecanismo de evasión, porque el picaflor vuela, y dos, el mecanismo de los histérico, porque es muy colorido, es muy pintudo, ¿no es cierto? ¿Por qué lo está escogiendo? O por ser pintudo o por ser evasivo. Entonces, tenemos que insistir un poco. ¿Por qué? Y si te dicen, no, ¿por qué sí? Déjalo ahí. Tampoco lo vas a ahorcar, ya sabes que esa persona se porta así y ya tienes algunos datos de las características personales que está emitiendo esa persona. O sea, ya lo consignas. Cuando les Gracias, dicen, Lice.
Bueno, esto también viene la próxima semana, porque dice, ¿no? Porque me gusta. Es decir, picaflor porque me gusta. ¿Por qué te gusta? Porque siempre debe haber algún aspecto que le llame la atención. Pero ¿por qué te gusta? Aunque ahí también hay, Israel, una dificultad en la disociación instrumental. Pero nosotros seguimos indagando. ¿Por qué te gusta? Seguimos con las preguntas, chicos. Dice, y si digamos, vuelve a copiar la pregunta de lo que le hemos preguntado, dice, ¿en qué me gustaría convertirme? O sea, si vuelve a copiar la pregunta, ¿cómo sería eso? ¿Cómo, en este caso, qué sería? ¿Sería igual negación o No, negación es cuando no quiere, no. cuando repite la pregunta? O sea, repetir la pregunta es de alguna forma paliar la angustia que le suscita la pregunta. No es raro, o sea, si tú pudieras dejar de ser persona, ¿en qué te gustaría, convertirte? No es raro, guiar a Michelle no es raro, porque muchas personas ahí tomamos tiempo de reacción y muchas personas agarran y dicen, oh, qué pregunta extraña, y ya yo suspendo el conteo de tiempo, ya aprieto el cronómetro, ya esto lo van a ver la próxima semana, y ponen tal cual la persona ha dicho, si yo pudiera dejar de ser persona, ¿en qué me gustaría convertirme? ¿Qué está haciendo la persona? O sea, la pregunta lo ha llenado de angustia, lo ha llenado de ansiedad y por lo tanto está tratando de retrasar la respuesta o de racionalizar la respuesta. Ahora, depende cómo lo diga. Si yo pudiera dejar de ser, ¡oh, qué interesante! Entonces es un mecanismo un tanto seductor para con el psicólogo, que generalmente, seguramente él elige o ella elige para paliar la ansiedad y la angustia que le suscita el enfrentamiento con la muerte. Ahora, si lo hace puede ser una intelectualización, porque está copiando lo mío, puede ser una intelectualización que también le permite paliar la situación de angustia y de ansiedad. Esto lo van a entender un poco más cuando les dé la forma de toma. Pero ustedes ven realmente, porque mucho depende de ustedes, para ver cómo está respondiendo la persona. Ojo, y también, Yara, porque cuando se repite así también puede ser por identificación con el psicólogo, para también tratar de suavizar la angustia y la ansiedad que le suscita la pregunta. Entonces tienes que observar muy bien lo que el semestre anterior les decía a muchos de ustedes. Qué importante es la observación para el psicólogo. Cuánto nos
informa. El observar con detalle lo que pasa en una situación de toma de test. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no hay preguntas, chicos, cerramos la sesión. Gracias por venir. Lean, por favor, todo el material que estamos mandando. No les he podido mandar el material, el test, o sea, el material teórico, porque es muy pesado y no me acepta la plataforma. Pero voy a tratar de mandárselos por WhatsApp y voy a tratar de subirlo al Drive. Ya veré cómo hago para que ustedes tengan material para leer. Tengan ustedes muy buen día, que sea lindo y buen fin de semana. Hasta luego, chicos. Gracias, Lice. Nos vemos. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Gracias. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice.